A esta hora, el programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional, El Péndulo, con la conducción de Celeste Ruiz de Gamboa, Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda. Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo estamos? Damos inicio a una nueva edición del Péndulo, espacio que se transmite todos los domingos a través de Radio Madero, la Fuerza del Norte y Antofagasta Televisión. Empezamos nuestro programa de conversación y entrevistas en este primer domingo de julio con la participación de Raquel Cordero, Noelia Miranda, Celeste Ruiz de Gamboa y en esta oportunidad bajo la conducción de quien les habla, Verónica Reyes. Ciertamente esta ha sido una semana de gran convulsión y contrastadas emociones para nuestro país. Por un lado, enfrentamos la recta final de la desatada carrera política de los precandidatos a la presidencia de la República de los conglomerados Chile Vamos y Frente Amplio, cuya suerte se define en pocas horas más. Y por otro lado, el gran triunfo deportivo de nuestra selección frente a Portugal, evento que nos hizo olvidar por un rato las pugnas políticas, las descalificaciones y diferencias de distinto tipo, permitiéndonos por un rato gritar juntos y emocionarnos cada vez que Claudio Bravo atajaba un penal. Bueno, y es así como llegamos a este domingo de definiciones en lo político y en lo deportivo. Para analizar este contrastante escenario, hemos invitado a nuestro programa a un destacado abogado, máster en políticas públicas, ex secretario general de la Unión Demócrata Independiente. Se trata de Guillermo Ramírez Díez. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu análisis de la situación que hemos vivido esta semana? Bueno, lo deportivo, solo positivo. Y esperamos que hoy en la tarde eso se materialice en que obtengamos un gran triunfo y que Chile sea campeón de una copa que es inédita para nosotros. Nunca habíamos participado en esta copa. Y si ahora que es primera vez que participamos la ganamos, sería un nuevo récord de esta selección que nos ha traído tantas alegrías. Alemania también está con el diente largo, porque Alemania nunca ha ganado esta copa. Por lo tanto, para ellos también es importante sumar esto a su vitrina. Por el lado político, bueno, se están abriendo las mesas de votación y nosotros esperamos que concurra mucha gente a votar. Nosotros creemos, desde Chile Vamos, que hoy día empieza un camino que debiese concluir con la rectificación del rumbo por el que va Chile. Nosotros creemos que vamos por un mal camino, creemos que la presidenta Bachelet ha gobernado mal y creemos que 4 años más de nueva mayoría el país no las aguanta y que por lo tanto tenemos que empezar a enmendar este rumbo y para eso tiene que salir mucha gente a votar, para que haya un respaldo significativo hacia la opción que nosotros estamos proponiendo, que es la opción de Sebastián Piñera en particular y de Chile Vamos en general. Yo quería preguntarle si usted vio el debate. Sí, lo vi, por supuesto que lo vi. ¿Y qué le pareció? A ver, yo creo que más allá de que fue un debate de bajo nivel, porque la verdad es que lo que vimos fue pocas ideas, pocas propuestas y más bien descalificaciones, hay una cosa que yo quisiera rescatar, que es el hecho de que por primera vez en Chile tenemos debates que no son entrevistas paralelas, sino que son debates de verdad. Justamente por eso, o sea, como son debates de verdad y como se dijeron cosas entre los candidatos que jamás un periodista habría osado preguntar. Los periodistas fueron bastante puntudos, sí, pero entre los candidatos hubo un nivel de agresividad, sí, y de descalificación que yo creo que no se había visto nunca en Chile. Eso, a mi entender, aleja a la gente de la política. Y, por ejemplo, hoy día va a ser reacia a ir a votar por cualquiera de esos 5 candidatos que están postulando. Ojalá que no sea ¿Cómo lo así, siente pues usted? A ver, yo creo que hay evidencia en todo el mundo de que los debates entre personas de las mismas coaliciones son mucho más duros que los debates entre personas de coaliciones distintas. Hay muchas teorías respecto de por qué esto se produce. Esto ha sido ampliamente estudiado en Estados Unidos, de por qué se sacan más la mugre entre los republicanos o entre los demócratas. Bueno, y la razón que muchas personas dicen, esto es una cosa que es opinable, es que al final, como hay menos diferencias en lo programático y en lo valórico, tratan de destacar las diferencias personales. Y por lo tanto los debates muchas veces empiezan a girar sobre temas que son personales. Y los temas que son personales son al final agresiones. Y por lo mismo mejor que no haya primaria. Bueno, primaria o debate.
No, yo pienso al O sea, revés. debate, ni siquiera primaria, fíjate, porque Pero es que resulta... debate, ¿cómo no van a conocer a los candidatos? Exacto. Pero es que Por ahí va la lo cosa. usaron mal el debate. Por ahí va la cosa, por la calidad de los candidatos. Yo estoy hablando la calidad de los candidatos. A mí me dejó muy desencantada. Por ejemplo, ver cómo Osandón y Kast se agredieron de una manera, pero que era una cosa insólita, desagradable. Sí, yo estoy de como para acuerdo. decir, no, paremos esto, no puede seguir. Pero mira, ¿sabes qué? Perdón. La Nosotros calidad de hemos los tenido candidatos. aquí Deja a que él conteste lo que le prácticamente estoy todos los preguntando. candidatos. Y eran totalmente distintos. Sí, O sea, el debate produjo esta irritación y esta tensión tan grande que nosotros aquí en esta misma mesa y para nuestros mismos auditores los tuvimos a todos y fueron francamente encantadores. ¿Cómo lo ve él? Yo estoy preguntando de él. Sí. Mira, yo la verdad es que creo que, voy a decir algo que puede ser políticamente incorrecto, que casi nadie ha dicho, yo creo que el gran ganador del debate fue Manuel José Osandón. Y creo que fue el gran ganador porque él tenía una estrategia que era bien clara, que era arrastrar a la pelea, al barro, a los otros dos candidatos. Porque Sebastián Piñera y Felipe Kast han tenido, algunos con más aciertos que otros, con deslices, lo que ustedes quieran, cosas propias de una campaña, han hecho un esfuerzo por tener una campaña de ideas. De hecho, Felipe Kast en su franja de lo que habla es idea número 1, idea número 2, idea número 3. Y Sebastián Piñera lo que ha hecho es, respecto de todos los temas, tiene bien clarito, con un programa súper exhaustivo, qué es lo que quiere hacer. En cambio, Manuel José Osandón lo vimos durante la campaña, que no tenía un programa, él mismo lo decía, que él tenía solamente bases para un programa, y que no era capaz, en las entrevistas que tuvo y en esa lamentable entrevista en Tolerancia Cero, que no tenía demasiadas ideas. Y se había instalado la idea de que había dos candidatos que, al menos en debates, al menos en entrevistas, se manejaban mejor que Osandón. Después de este debate, la crítica es pareja hacia los tres. Y esa es una estrategia que muy hábilmente utilizó Osandón, de arrastrar a los otros dos hacia el barro, y en cierta forma igualarse a ellos. Y ahora todo el mundo habla mal de los tres, que debatieron tan mal. Entonces, disculpa, Guille, ¿pero tú crees que eso fue un planteamiento que llevó Osandón? no tengo ninguna duda, porque cuando uno ve el debate, que yo lo revisé por segunda vez después, uno se da cuenta que desde el minuto 1, ante la primera pregunta, Osandón lo primero que hace es tomarse el tiempo para agredir a sus otros dos contendores y calentarlos. Él lo había anunciado previamente, Bueno, había él lo había dicho anunciado. que iba a ser un debate duro, que iba a ser un debate difícil, directo. Sí, y que él iba a ser muy duro. Y yo la verdad es que creo que finalmente él logró su objetivo. Si yo tuviera algo que decirle al presidente Piñera, que es mi candidato, respecto al debate, yo diría, presidente, usted se equivocó en pisar el palito, Claro. en picar. O sea, las frases que él le dedicó a Osandón para defenderse del ataque que estaba recibiendo, porque al final es humano, también corre sangre por sus venas y digamos las cosas como son, se terminó calentando. Yo creo que eso fue un error. Yo creo que el presidente Piñera debería no haberse calentado y debería haber, exactamente, y debería haber simplemente ignorado los ataques del senador Osandón. Y por eso creo, dado que él logró sacar de sus casillas, sobre todo a Felipe Kast, yo creo que finalmente el gran ganador de este debate fue Osandón. Están los tres hoy día en un nivel parejo, en circunstancias que eso no era cierto en el debate. Lo complicado de esto es que son todos provenientes de un mismo sector. Por lo tanto, ¿qué quedará para un debate entre realmente opositores de tendencias Contenedores. distintas? Bueno, también ha sido Entonces, así entre la Beatriz Sánchez y Mayol. Se han dicho cosas Pero menos. atroces. Mayor acusó a Beatriz Sánchez de haberle robado el programa, su idea. la ha acusado de ser una candidata pop, ninguneándola absolutamente. Un poco la estrategia de él ha sido decir, mire, ella no tiene idea, ella simplemente es una persona conocida y por lo tanto... y que por eso, es parte del mismo eje. Cuando dicen me roba el programa, lo que está diciendo es que no tiene ideas propias. Cuando dice que la candidata es pop, lo que está diciendo es que es superficial. O sea, todo gira en torno a la misma estrategia de descalificar a la persona de Beatriz Sánchez. Ahora, como yo decía en un principio, esto de que los candidatos son más duros con sus propios correligionarios o con sus propios, en el fondo, socios políticos, es algo que sea en todo el mundo. Después, cuando tengamos los debates entre Beatriz Sánchez, que probablemente gane la primaria, y Sebastián Piñera, que probablemente gane la suya, vamos a ver que el contraste se va a dar en las ideas, porque piensan tan distintos respecto de todos los temas, educación, delincuencia, salud, que al final el debate se centra en esas cosas y no en temas personales. Bueno, pero en todo caso el debate ya pasó. Sí. Ya pasó. Ya pasó. Y tampoco puede ser lo más Lo- definitivo claro, para la lo más- elección. Lo importante es que hoy día todo el mundo tiene que ir a votar. Y ahora Porque- tempranito para después ver el partido con porque calma. Es una forma clara
de tanto que nos quejamos los chilenos, de tanto que criticamos, de tantos problemas que decimos que se enfrentan y que son reales, la única manera de tener las cosas claras es ir a votar, porque si no, no hay vuelta. Pero es que falta un grupo importante dentro de esa primaria. La democracia cristiana. Claro, la democracia cristiana y la izquierda, ¿Qué que va a es el pasar? Partido La mayoría. Socialista, PPD, Partido Comunista, todos los que No están, Partido pudieron Radical, ponerse de acuerdo. los que están apoyando a Guille simplemente optaron por no ir Los a primaria. los que en cierto modo quisieron primaria originalmente y propusieron primaria. Bueno, quizás fue mejor para ellos, porque no han quedado piluchos delante del público, ¿no es cierto?, delante de los chilenos que tienen que ir a votar ahora. Guille, ¿qué piensas tú de la izquierda? ¿En qué está según tu Y de lo que dijo pensamiento? Guille, preparen el asadito y duerman una siesta. No vayan a votar. Lo que Eso es pasa, lo último. sí, a ver, dos cosas. Primero, yo creo que fue un grave error de la nueva mayoría no ir a las primarias. Curiosamente, quizás por el malestar que hay en Chile respecto al actual gobierno, como no hubo hace 4 años en la primaria presidencial de hace 4 años, hay ambiente electoral. Fíjate que el debate que estábamos mencionando recién tuvo 30 puntos de rating. Eso es una brutalidad. La franja ha tenido todos los días más de 20 puntos de rating y a veces llegando a 30. El programa Tolerancia Cero ha tenido a todos los candidatos sentados ahí, todo ha marcado más de 10, 15 puntos. O sea, estamos hablando de que la gente, por alguna razón, está observando, está informándose y está interesada. Eso es bueno. Vimos en estas primarias como nunca muchos programas políticos, que el sillón de Pedro, que aquí está Chile, esa cuestión no se había visto nunca y yo encuentro que es positivo. Y en toda esa vitrina la nueva mayoría está ausente. Y yo creo que eso a ellos les hace un tremendo daño. Creo que finalmente ellos no han sido capaces de transmitir ideas. Mientras los candidatos de Chile Vamos y el Frente Amplio se están desplegando, lo único que hemos visto son descalificaciones entre Carolina Goich y Alejandro Guille, y una nueva mayoría que está centrando hoy día todas sus apariciones en prensa en su fallida negociación parlamentaria. O sea, siento que están completamente fuera de sintonía con la ciudadanía y eso les va a afectar para noviembre. Es como si en una maratón un corredor partiera 2 kilómetros más adelante. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Guille va a partir 2 kilómetros más atrás del resto. Pero hay otro elemento más también quizás que surgió, que apareció en este periodo, y se trata de los periodistas. Uh-huh. Cómo los periodistas están enfrentando a los candidatos. Aparecen... Enfrentando, muy buena palabra, Claro, Noelia, porque aparecen no es preguntando. como No es grandes preguntando. personalidades, casi a la misma altura de los No, de y los una candidatos. agresividad, pero sin límite. A mí no me gusta la agresividad que hemos visto en algunos periodistas, pero sí quiero rescatar en que los debates que se han producido en las entrevistas ya son en serio. Están apretando a los candidatos y eso está bien. Porque al final a lo que estábamos acostumbrados es que el candidato le preguntaba una pregunta más o menos complicada y él respondía lo que quería, otra cosa, y hasta ahí llegaba. Ahora los periodistas dicen, no, pero usted no me ha contestado lo que le pregunté. Eso me parece bien. Lo que no me parece bien es cuando los periodistas emiten juicios, en mi opinión a veces un poco agresivos, se refieren en duros términos personales, si tú quieres, a los candidatos. Eso no corresponde porque el periodista no está ahí para eso. Pero yo creo que sumando y restando lo que hemos visto en esta campaña, yo creo que es positivo. A mí me gusta que esté pasando en Chile lo que hace rato está instalado en los países desarrollados, que es que los candidatos son sometidos a exámenes y que los debates son debates y no son entrevistas paralelas como estábamos acostumbrados. Yo creo que eso es bueno y en cierta forma tiendo a pensar que este mayor interés y esta mayor audiencia en las entrevistas y en los debates se ha debido a este nuevo formato, si uno quiere. Ahora, sobre lo que tú decías de Alejandro Guille, que llamó a no votar. Y mi pregunta va un poco más allá. O sea, ¿qué es lo que ocurrió con el Partido Socialista, con el PPD, con el Partido Comunista, con el Partido Radical, que hayan tenido que recurrir, dejar de lado una figura como Lagos y poner a una persona como Alejandro Guille? Y ese que lo tengan de símbolo y de candidato. Esa pregunta me parece que es de lo más interesante que uno podría conversar hoy día. Mira, fíjate que en enero de 1988, tú sabes que estaba toda la discusión en la antigua concertación sobre si participaron en el plebiscito del 88. Habían algunos que no querían porque desconfiaban, los comunistas, y habían algunos que decían que sí, que podía recuperarse la democracia por vías institucionales. Y en enero del Adolfo Saldívar fue el que llevó el pandero de esa discusión. Y en enero del 88 se firma un pacto entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, que consistía en que ellos iban a formar parte de una sola coalición y que iban a trabajar desde ahí en adelante juntos, primero para derrotar al sí
y luego para ganar las elecciones presidenciales. Ese pacto se firmó a finales de enero del 88, en el fondo, de manera muy desprolija, y gracias a que todos se querían ir de vacaciones en febrero, finalmente se vieron forzados a ponerse de acuerdo. Por Dios. No, pero son detalles que son, es verdad, y son detalles que son entretenidos. Y Muy propio de la mentalidad chilena. desde enero del 88... Si hacemos historia, déjame agregar que si salió Allende y no salió Alessandri, es porque la gente se fue a la nieve y no fueron a votar. Bueno, y desde enero del 88 hasta ahora había habido un pacto entre la democracia cristiana y los socialistas que había sido absolutamente incorrompible. De hecho, cada vez que se hacían listas parlamentarias separadas como en concejales, los socialistas con la democracia cristiana iban juntos, en fin. Y crearon esta concertación en que tenía estos elementos socialistas de izquierda y de la democracia cristiana, que finalmente era una especie de socialdemocracia como lo que uno ve en Europa. Lo que ocurrió ahora a mediados de año, cuando el Partido Socialista decide no llevar a Lagos, que era el candidato que apoyaba a la ADC, que había sido un expresidente, que es militante del Partido Socialista, que aparece en el carnet de militancia del Partido Socialista, y eligen a un afuerino como Alejandro Guillé, que lo único que ofrecía eran más puntos en las encuestas, porque no ofrecía nada más. Es decir, pero eso les interesa mucho. Sí, pues, entonces cuando el Partido Socialista ofrecía toma... De hecho, a ser Bachelet la independiente. sacaron, o sea, la llevaron porque era lo más simpático que había y porque tenía más puntos en las encuestas. Pero lo que es interesante es que cuando el Partido Y Socialista... era independiente. Sí, pues, bueno, radical Muy independiente. interesante. Cuando toman la decisión de llevar a Guillé, lo que están haciendo es decir, por razones electorales, nosotros, primero, jubilamos a una figura emblemática del Partido Socialista y rompemos con este pacto de 30 años que tenían con la democracia cristiana. Y por eso, en esa decisión, estuvo el quiebre definitivo y el fin de la concertación. La nueva mayoría tenía un otro nombre, qué sé yo, pero mantenía la esencia de la concertación, que era este pacto socialista-demócrata cristiano. Hoy día eso se rompe, y se rompe para siempre. Y entonces la configuración política cambia absolutamente, y vamos a ver qué es lo que ocurre hacia adelante, y si finalmente Está claro. ellos logran por ese acuerdo en un candidato único para primera vuelta. Yo creo que no. Yo creo que finalmente va a ir Carolina Goich por la DC y Alejandro Guillé apoyado entre otros por los socialistas. Justamente a eso quiero llevarte yo. ¿Cómo ves tú la candidatura de Guillé luego de estas primarias? Que se enfrente a Piñera. O sea, ¿cuáles serían los candidatos que irían en Guillé, ¿no es cierto? Por el Pacto Socialista. Claro, con por el Partido Radical y la nueva mayoría. con la Goich, Por la con la mucha Carolina izquierda, Goich. Beatriz Sánchez. Ya, Beatriz Sánchez y Piñera. ¿Cómo ves tú ese escenario? A ver, si tú me preguntas hoy, obviamente que pueden pasar... José Antonio Cast, pueden pasar cosas, pero yo creo que no van a haber grandes sorpresas. Yo creo que a segunda vuelta va a pasar el presidente Piñera con Alejandro Guillé. Yo creo que Beatriz Sánchez es mejor candidata que él, pero Beatriz Sánchez no tiene el despliegue territorial que puede tener él. Él va a tener Y el apoyo de los partidos. ¿Le va bien? cientos de alcaldes que ya no tiene, decenas de parlamentarios que ella no tiene, va a tener al gobierno que ella no tiene, y va a tener plata que ella no tiene. Entonces esto no es un análisis que uno diga quién es mejor candidato para pasar a segunda vuelta. Ella puede ser mejor candidata, pero eso es un elemento en la lista que hay que poner en la balanza. Todos los otros van en favor de Guillé. Y por lo tanto yo creo que no vamos a tener sorpresa de que Guillé va a ser el que va a pasar a segunda vuelta. Y en segunda vuelta, esta elección va a ser, como ha sido siempre en Chile las segundas vueltas, muy apretada. O sea, aquí el que cree que en una segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillé tenemos carrera corrida, o sea, no entiende lo que ha pasado en Chile en términos electorales en los últimos años. Sebastián Piñera se va a enfrentar a un candidato detrás del cual se va a cuadrar la izquierda, se va a cuadrar el gobierno, se van a cuadrar los parlamentarios, los que están saliendo y los que van a haber sido electos en noviembre, y va a ser de verdad una elección muy, muy, muy reñida. Pero te faltaron algunos otros candidatos, porque está José Antonio Cast, está el MEO también. Sí, está, a ver, José Antonio Cast, Está Parisi. que creo que es un candidato serio. Está Parisi, que creo que es un candidato no serio. Está Marco Enríquez Ominami, que es el eterno candidato. Está Carolina Goich, que en cierta forma yo creo que... Por lo menos llevará el voto de la democracia cristiana. Sí, en el fondo es para tratar de rescatar lo poco que va quedando la democracia cristiana. Y bueno, y pueden aparecer otros candidatos también. Disculpa, pero la democracia cristiana no va a hacer ninguna reacción, no va a tener ninguna reacción con una candidata que no prende. Lo que pasa es que la democracia cristiana, ¿qué es hoy día la democracia cristiana? Nadie sabe lo que es.
hasta hace algunos... Primero se mimetizó demasiado con la izquierda, pero todavía tenía algunas cosas que le identificaban en que se diferenciaba con la izquierda. Por ejemplo, los temas valóricos. Hoy día uno ve que la democracia cristiana es exactamente lo mismo que la izquierda en esos temas. Cuando se discutían toda la reforma a la educación y que ellos mismos criticaban la democracia cristiana, al final, en términos de votos, si uno ve el dato duro y objetivo, la democracia cristiana fue mucho más disciplinada incluso que el Partido Comunista en el apoyo de las reformas de la presidenta Bachelet. Entonces, ¿en qué se diferencia la democracia cristiana de la izquierda? En nada. Entonces, ¿qué está haciendo Carolina Goich para tratar de decir nosotros somos distintos a la nueva mayoría y somos distintos a Chile Vamos? Pegarle a Chile Vamos y pegarle a la nueva mayoría. Pero es difícil y ella se limita, pues la tuvimos aquí y ella se limita porque es parte del gobierno, pues. En este minuto es parte del gobierno, entonces no puede atacar al gobierno como quizás quisiera. Claro, porque ella es parte. Y además que no, al parecer tampoco tiene el apoyo así irrestricto de todo el partido. No. La democracia cristiana está en una situación compleja. Porque van a perder todos los cargos, van a perder sus diputados, van a perder sus senadores, van a perder todo. Hace mucho rato que la democracia cristiana es una maquinita de elecciones y no es un partido que proponga nada al país. Yo creo que desde que nacieron. Y creo que la verdad, si hoy día ser de centro es pegarle a la derecha y pegarle a la izquierda sin proponer nada distinto, eso es lo que es la democracia cristiana. Se definen de centro y la única prueba que ponen sobre la mesa es, mira, yo critico tanto a la derecha como a la izquierda. Guille, ¿qué significa ahora? Vamos a ampliar, ¿no es cierto?, los senadores y los diputados. Fuera de que van a subir los costos para todos los chilenos, pero ¿qué significa realmente políticamente? ¿Vale la pena o fue un error? ¿O qué significa para el país? ¿Qué Claro. beneficios trae para el país? Mira, fue un error. Aparte de los costos, que efectivamente van a ser mucho mayores, pero en términos del presupuesto, de la nación es muy poquito. Al final es marginal para efectos del presupuesto de la nación, que son 60.000 millones de dólares al año. Claro, en el fondo lo que cuesta tener algunos parlamentarios más no es mucho, pero es más, o sea, es un aumento del 40% de los costos del Congreso. Cuando los que ya hay están de sobra. 40% del costo del Congreso no me parece menor, me parece... No, pero digo, en comparación con el presupuesto de la nación es poco, en comparación con el presupuesto del Congreso la alza es muy significativa, por supuesto que sí. Ahora, la pregunta que uno tenía que hacerse más allá de la plata es si se justificaba tener más parlamentarios. Yo he trabajado durante muchos años, no solamente estoy siendo ahora candidato a diputado, sino que además he participado mucho en el Congreso, asesorando parlamentarios, participando ellos muchas veces como invitado a sesiones del Congreso a exponer. Yo conozco bien el funcionamiento del Congreso. Para que la gente sepa, las leyes se discuten en comisiones. Las comisiones del Senado son de 5 personas y las comisiones de la Cámara de Diputados son de 13 diputados. En general, cuando uno iba a exponer al Congreso y me tocaba exponer en el Senado, era muy agradable, porque como eran 5, así como en esta mesa, se podía conversar y alguien ponía un papelito y hacía un dibujito explicando lo que quería y todos veían el papelito. Entonces aquí era un equipo de trabajo de distintos partidos y después eso se llevaba a la sala del Senado donde se vota y se discute y qué sé yo. En la Cámara de Diputados todo esto era muy complejo. 13 personas. Como son tantos, muchos hablando por teléfono, que están ahí en el celular, salen para afuera y no pescan. Los senadores no, porque como son solo 5, si falta uno se nota mucho. Entonces ellos siempre iban a las comisiones, estaban al tanto del debate. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a tener comisiones de 19 diputados, si no me equivoco. Y vamos a tener comisiones de, no sé si son 7 o 9 senadores, que sigue siendo poco o menos que los diputados. Pero la pregunta es, en el Senado no me parece tan grave el alza a 50 senadores. Tampoco es tanto 50 senadores si uno compara con otros países. Pero subir de 120 a 155 diputados, uno dice, ¿para qué? Si ya el Parlamento está desprestigiado, si la pega entre 13 diputados se podía hacer, aquí hay un tema de rendimientos decrecientes, con más diputados y en las comisiones y en la sala el trabajo va a ser peor, no mejor. ¿Qué candidato propone reducir, quedarse con el mismo número que El presidente Piñera dijo que él va a enviar un proyecto de ley al Congreso para volver a 120 diputados. Y yo si salgo electo lo voy a apoyar. Oye, es que eso por quería completar. supuesto, Fíjate eso es genial. que en mi presentación yo mencioné todos tus atributos políticos y tu trayectoria, pero no dije que tú eras candidato porque no está... no me di cuenta, perdón. Claro, no dije. No, pero yo encuentro fantástico que lo diga. Entonces, ¿cuáles son tus desafíos? ¿Por dónde vas tú de candidato? Yo voy por las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Sí, es un distrito bien grande. Ahora con el nuevo sistema electoral pegaron distritos antiguos y quedaron estas Igual macro los zonas. candidatos van por ese...
por ese lado. La ley lo que dice es 824. que... Claro, la ley lo que dice es que cada Van a coalición... salir 520. Sí, que cada lista puede presentar la cantidad de escaños a repartir más uno. Es decir, como en nuestro distrito se eligen 6 diputados, cada lista puede presentar 7 candidatos, 6 más 1. 7 candidatos. Entonces, cada uno. en Maipú, por ejemplo, que se eligen 8, cada uno lleva 9 candidatos. Entonces, esto empieza a parecerse cada vez más a las elecciones de concejales y menos a lo que teníamos antes. Y en las elecciones de concejales, la verdad es que como son tantos candidatos, finalmente termina ganando siempre el que es más conocido, independiente si uno conoce o no muy bien las propuestas. Y esa es una cosa que yo creo que es negativa con el nuevo sistema electoral, porque cuando uno habla de que gana el más conocido, el castellano, eso significa que gana el que ya tiene el cargo, gana el incumbente. O sea, lo que vamos a ver de aquí en adelante es una menor renovación en el Parlamento. El incumbente, esa palabra se la he escuchado solamente a los carabineros. Bueno. Se puede estacionar el incumbente frente a la comisaría. En politología se habla del incumbente y el desafiante. Y al final va a ganar el incumbente. ¿Y eso qué significa en castellano? Que de aquí en adelante vamos a tener una renovación mucho menor en cada elección en el Parlamento, que yo creo, honestamente, que eso es algo que es negativo. ¿Frente a qué incumbente ¿Cuál es el desafiante? Bueno, la verdad es que hemos tenido... El incumbente. La verdad es que de los 4 diputados que habían en estos 2 distritos, solamente va a la reelección 1. Porque Ernesto Silva no va a la reelección y me pidió que lo reemplazara. Cristian Monker, que es presidente de Renovación Nacional, ya dijo que no va a la reelección en ese distrito. Porque va a ver si va de candidato a senador o de diputado en otro distrito. José Antonio Cast, que era otro diputado de la zona, va de candidato presidencial. Claro. Y el único que se reelige es Jaime Pilowski, que es candidato de la Democracia Cristiana. ¿Y qué pasa con De la Maza? ¿Va a ir candidato en alguna forma? No, de hecho no puede, porque para ser candidato tú tienes que haber dejado los cargos un año antes, y De la Maza, para hacer eso, debería haber renunciado a la alcaldía 2 días antes de entregar el mando. Y él no quiso hacerlo. Yo estaba revisando el libro nuestro, el Chile donde estamos parados, y ahí entrevistamos nosotros a De la Maza. Y la gestión que hizo en Las Condes es una cosa, pero para sacar el sombrero. Impresionante. En cuanto a salud, en cuanto a adulto mayor, en cuanto a todo espectacular, muy bien hecho. Tenía colegios modelos, o sea... Yo creo que no ha habido alcalde en Chile que haga tantas grandes obras como hizo De la Maza con la Clínica Cordillera, que no tiene nada que enviarle a todas las clínicas privadas, que es para los vecinos de Las Condes más vulnerables. El teatro municipal, el edificio municipal, o sea, es impresionante lo que hizo ese hombre en términos de grandes obras. El jefe de gabinete de Joaquín Lavín. Sí. Le está haciendo collera, le va a poder hacer collera, va a ser mejor que lo que fue De la Maza. Lo que pasa es que son perfiles distintos. El alcalde de La Maza, como te decía, son grandes obras. Joaquín Lavín es solucionar los problemas cotidianos de las personas. Son enfoques distintos. Yo lo que creo es que durante el gobierno de Joaquín Lavín no vamos a ver tantas grandes obras, pero sí vamos a ver mejoras sustanciales en temas de delincuencia, temas de salud, temas de educación, o sea, en el estado de los parques, en fin, él está mucho más enfocado a mejorar la calidad de vida más cotidiana de las personas. Son dos enfoques muy válidos, pero son estilos distintos. Exactamente. Bueno, vamos a ir nosotros a una pausa y volvemos enseguida. Sin antes recordarles que a votar, por favor, todos a votar. Y agradecerle que nos haya acompañado en esta oportunidad. Encantado. Pensé que seguíamos. Muchas gracias. Si lo encontré tan corto, pensé que era una pausa y volvíamos. No, tiene que irse. Están esperando. Oye, Bueno, le agradezco mucho la invitación y nada, hacer un llamado a las personas a que salgan a votar. Es muy importante que lo hagan tempranito y después vemos todo el partido con calma. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. En la fuerza del norte somos éxitos y noticias. Porque somos la red de radios más grande del norte de Chile. Madero FM. ¿Deseas impresionar a tu pareja con un exquisito menú como en las grandes capitales del mundo? Estás en el lugar correcto.
Somos Bar Restaurant El Teatro y te ofrecemos una amplia gama de platos exclusivos. Encontrarás gourmet en platos típicos y a la carta, además de una excelente atención especializada en la mejor gastronomía internacional. Juan Martínez 145, sector Alameda. Para reservas, llamar al teléfono 224 15 26, código 52. Facebook El Teatro. Bar Restaurant El Teatro Restaurant. ¿Tienes un hijo? ¿Eres responsable? Si tienes un hijo adolescente, seguramente por tu cabeza habrá pasado la preocupación por la droga y no estás exagerando. El problema es real, existe. Pero antes de ponerte nervioso, tienes que saber qué es la droga, qué tipo de drogas hay, qué efectos tienen y sobre todo, tienes que saber que los padres como tú pueden hacer mucho por evitar que sus hijos se vuelvan adictos. Porque la adicción a las drogas es un problema que también puede evitarse con prevención. Fundación Madero. Necesidad de servir. En la mañana, en la tarde y en la noche, a toda hora. Madero FM, solo éxitos y noticias. A esta hora estamos presentando El Péndulo, con la conducción de Noelia Miranda, Verónica Reyes, Raquel Cordero, Celeste Ruiz de Gamboa. En Madero FM, la fuerza del norte. Bueno, señores auditores, estimadas amigas, estamos de regreso en este segundo bloque de nuestro programa de Radio Madero, con la presencia de la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, una destacada académica, cientista política, doctora en ciencias sociales, columnista de distintos medios de comunicación y hasta hace poco vocera de la interrumpida campaña de Ricardo Lagos. Bienvenida, Gloria. Además que nos dijimos estupenda, regia, buena. Y tan joven para tanto título. Debo decir que tengo 40 años. Acabo de cumplir 40 años. Claro. Sí, así que muchas gracias por la invitación a todas. La verdad es que además un lujo estar en un panel de puras mujeres. Qué buena noticia eso para este país. Una felicitación, porque eso que hayas sido capaz, tú eres del Partido Socialista y tienes todos estos pergaminos, que tú hayas estado al lado de Ricardo Lagos defendiendo ese programa y defendiéndolo a él como candidato, es decir, te felicito. Me parece que Ricardo Lagos habría sido un candidato de lujo para el país. Sí, mira, quisiera como decir un par de cosas. Uno, efectivamente fue una lástima lo que pasó. ¿Qué tiene que ver también con el contexto político en el que estamos? Ahora, el expresidente Lagos, nosotros hemos seguido como equipo trabajando con él muy de cerca, todo el equipo básicamente un equipo de voceros, que éramos además como especialistas en distintas áreas, en mi caso en particular participación en temas constitucionales, y hemos seguido trabajando juntos, pensando en que lo que viene para Chile, independiente del resultado de la elección presidencial y parlamentaria ahora en noviembre, es un tremendo desafío. Pero Gloria, o sea, que hay que pensar un proyecto hablando de que Lagos pudo ser un candidato y sin embargo el candidato va a ser Guillé, hablando que se restaron de las primarias que se están realizando en este minuto, por lo tanto han estado ausentes de todo lo que es el panorama nacional. Sí, la pregunta va a que el programa de Lagos ha sido rescatado por todos los candidatos, distintas partes. Eso quiere decir, habla muy bien de él. Denota el tipo de trabajo que hicimos durante todos estos meses previos a finalmente la decisión final del Partido Socialista que gatilla la salida del presidente. ¿Pero qué es lo que pasó? Pero, ¿por qué se sacan la chaqueta y se ponen la camiseta? Hay una apuesta, yo creo, del Partido Socialista, una apuesta que tiene que ver con su comité central y su estructura. Probablemente pensaron que para esta oportunidad, para el futuro de lo que viene en lo inmediato, era preferible una figura como Alejandro Guillé, una figura instalada con la trayectoria del expresidente Lagos. Fallaron al tiro. En cierto modo, ¿no es una traición? Es muy difícil de justificar. A mí me pasa todavía, yo soy una militante socialista muy disciplinada, pero a mí me cuesta todavía poder entender qué fue lo que pasó ahí. ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no dijeron? ¿Por qué no ustedes no de repente se encontraron con esta noticia? Es que era un poco anticipable también. Yo creo que efectivamente lo que había, porque esta es una decisión que tomaba el Comité Central, y lo que uno podía ver desde ese Comité Central es que había una correlación de fuerzas que era muy favorable a Alejandro Guillé, y fue lo que finalmente sucedió, y no era
Y era muy difícil revertir las posiciones en el fondo de los distintos grupos que hay adentro del Partido Socialista. Entonces, la verdad es que no hubo posibilidad nomás de hacerlo. Ahora, uno también, cuando cree en los procedimientos institucionales y democráticos, tiene que asumirlo en toda su virtud y con los vicios y complejidades también. Entonces, finalmente fue lo que pasó. Una lástima, insisto, a mí todavía me cuesta entender un poco más, pero uno entiende también que hay lógicas de coalición, hay lógicas de futuro, hay lógicas de viabilidad de una candidatura, y yo creo que uno no debe dudar ahí. Disculpa, no va a ser ni un día más joven, o sea, pero futuro para lo concreto, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué razón crees tú que la candidatura de Ricardo Lagos no prendió? Siendo un excelente candidato, un probado estadista que había hecho un gobierno bueno, ¿por qué razón? Por una cosa que tiene que ver con algo que hemos visto en esta propia campaña primaria. ¿Las encuestas? A veces, no, fíjate, incluso más allá de las encuestas, porque la encuesta en el fondo es el símbolo, el efecto que uno ve de aquello que está evidentemente pasando en la ciudadanía. Yo no soy de aquellas personas que creen que hay que matar al mensajero porque a uno no le gusta el mensaje, entonces vamos a denostar las encuestas. No, hay encuestas buenas, encuestas malas en Chile, pero las encuestas indican más o menos lo mismo. Porque yo creo que hay una situación en este país, y de ahí la preocupación de lo que viene para adelante, una situación en este país que yo creo que implica cambiar también el giro de la discusión. Hoy en día estamos centrados en un tipo de discusión que tiene que ver con lo inmediato, con mover solamente emociones, con muy poca discusión respecto a los proyectos de país y los proyectos políticos. De hecho, todo el mundo reconoce que la solidez de la propuesta de Ricardo Lagos era una tremenda propuesta, y sin embargo no resultó. ¿Por qué? Porque se prima otro tipo de fenómenos por sobre la solidez de las propuestas. Y eso yo creo que finalmente es lo que terminó pasando y generando la inmediatez. Más específicamente la inmediatez, la cosa más coyuntural, la emocionalidad por sobre la racionalidad de las propuestas, y yo creo que también hay que en eso hacer una autocrítica. Tal vez nosotros no fuimos súper efectivos en también transmitir un mensaje que hiciera sentido, porque nadie duda, y uno se encuentra con actores en todos los lugares, las candidaturas incluso vigentes hoy, que aquí es un reconocimiento tremendo por la trayectoria, lo que significa el expresidente Lagos. Y sin embargo, eso pareciera que no era suficiente, ¿no? Entonces hay también, yo creo que de parte de nosotros un aprendizaje que hacer. Esto no ha terminado, porque hoy día precisamente que son las primarias, ustedes están absolutamente ausentes. No solamente Ricardo Lagos, sino que Guillé y la nueva mayoría completa no están participando, que ustedes tradicionalmente fueron los que comenzaron con la primaria. Vamos a ver los resultados. De hecho, el 93, la primera primaria que hace fue la Concertación, efectivamente. Y en ese tiempo la derecha creía menos en ese sistema de primaria. Ahora, mira, yo creo que primero hay un aprendizaje que va a ser de una mayoría sin lugar a dudas. O sea, restarse un proceso primario, más aún cuando tenemos una ley de primaria que establece más financiamiento público, franja además, o sea, ya no va a ser posible en el futuro porque sabemos el costo que tiene. Luego vamos a ver lo que pasa con enorme. Ahora, lo bueno es que teníamos candidaturas instaladas, por lo tanto, finalmente los grandes ganadores en este proceso primario han sido el Frente Amplio, que de no existir, no tener nivel de conocimiento de la ciudadanía, hoy existen y sus candidatos están. Pero yo tengo dudas. Es competencia más de ustedes. Sí, total. Pero en el fondo, por eso digo que en el fondo la gracia es que ellos lograron hacer una apuesta inteligente, creo yo, en el Frente Amplio, lograron posicionarse. Vamos a ver hoy día en la tarde cuáles son los resultados finalmente de esa primaria. Pero creo que lograron posicionarse. Nosotros, yo creo que claramente vamos a tener que aprender que no hay que restarse de ese tipo de procesos porque tiene un costo enorme. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Yo creo que empieza una nueva campaña, una nueva etapa de campaña mañana, lunes en adelante, digamos. El lunes va a ser otra cosa, y creo que ahí la inteligencia de los candidatos de la nueva mayoría, para poder, más allá de sus diferencias, posicionarse cara a lo que viene en noviembre, va a ser muy importante. Si aquí toda la centroizquierda, la nueva mayoría en particular, pero toda la centroizquierda no logra ningún acuerdo para poder, de cara sobre todo a la segunda vuelta, y yo creo que va a ser muy complejo lo que viene adelante. ¿Hay alguna opción de que el Partido Socialista levante un candidato? No, yo creo que a estas alturas no hay ninguna opción. No hay ninguna opción. No, porque quedan muy pocos tiempos y en agosto tienen que estar inscritas todas las candidaturas parlamentarias y presidenciales, con la complejidad que tiene además este año, una serie de cambios al régimen electoral, financiamiento, etcétera, pero además que hay que cumplir con las cuotas de género, asociado además a la posibilidad de que haya 1 o 2 listas. Entonces, creo que no hay tiempo para pensar en que ahora sí vamos ¿cuál crees tú que sería un pronóstico tuyo del resultado de la elección de hoy del Frente Amplio? A ver,
no me atrevo mucho porque esto como de la futurología electoral no me gusta mucho, pero ¿qué es lo que creo yo? O por lo menos como uno debiera leer los resultados. Si la derecha logra llevar menos de 800.000 personas, que fue lo que votó en su primaria pasada, va a estar en problemas, porque, o sea, no ganó la elección pasada, llevó el doble de votantes después de la primera vuelta y sin embargo no logró pasar de ahí, entonces eso va a ser una complejidad. Segunda complejidad, probablemente para el Frente Amplio. Para mejorar Exactamente, como para poder tomar medidas en este camino. Y además, la complejidad siguiente es que, viendo el resultado de la primaria, vamos a ver cuántas de las candidaturas. Kast ya dijo que se va a sumar probablemente a la candidatura de Piñera. Vamos a ver cuánto de lo de Osandón si finalmente se resta, más allá del personaje, los votantes que están detrás. Luego, en el Frente Amplio, creo que vamos a ver, porque finalmente hemos tenido muy pocas posibilidades como un movimiento emergente, una coalición emergente, muy pocas posibilidades de ver cuánto pesa efectivamente. Uno tiene la impresión de que pesan más en redes sociales que lo que pesan electoralmente. ¿Cuánta gente van a llevar a votar? ¿Cuánta gente van a llevar a votar? Entonces, si están en menos cantidad de 300.000 personas, que es lo que más o menos movilizaron en la elección municipal pasada, claro, pues si mueven menos, yo creo de 300.000 personas, yo creo que van a estar en serias dificultades. Y ahí tenemos datos que son difusos, digamos, para esto, porque por un lado, RD logró constituirse como partido a nivel nacional, haciendo una campaña como fuerte, como de tipo partido instrumental, como fue el PPD en su minuto. Hay que juntar las firmas porque hay que constituirse. Y entonces ahí el PPD logró, o sea, finalmente RD logró constituirse a nivel nacional. Pero en la elección interna del PPD, o sea, insisto, vuelvo al ejemplo pasado, pero en la elección interna del Frente Amplio votó, o sea, de RD votó en la última pasada para la elección de sus mesas directivas, algo así como el 15% del padrón. Pero yo te pregunto, o sea, casi nada. Entonces, nada. por lo tanto, uno a veces tiene, pero sin embargo lograron inscribir. Entonces, hay Claro, datos que no nos permiten todavía que estamos viviendo un minuto ya. histórico, Claro. entretenido. Claro. ¿Sí? ¿Beatriz Sánchez o Mayol? ¿Quién crees tú? Mira, va a depender también, yo creo que Beatriz Sánchez claramente tiene más posibilidades que Mayol, sin duda, porque tiene más aparato partidario para poder movilizar. Las primarias movilizan en general a los votantes más duros, no al ciudadano como de a pie, suave. menos en un día de partido. ¿Ah? Sí. Eso es difícil. Exactamente, entonces está todo el mundo ahora haciendo asado y preocupado en sus casas haciendo otra La cosa. sugerencia de Guillé, que dijo que ojalá hicieran asado y que nadie... Claro, Debe haber un fiesta, dijo. Va a haber un montón de gente ahí paseando en algún otro lugar. Pero claro, me imagino que, independiente de aquello, lo que hace finalmente como las primarias es movilizar al votante mucho más duro, en el fondo más comprometido con la causa. Y vamos a ver cuánto de eso pesa. Tengo la impresión de que por Mayol hay más electorado de ese, o sea, el mayor parte del electorado mucho más comprometido, Pienso, sí. pero yo creo que son menos en cantidad. En cambio, por Beatriz Sánchez, probablemente hay mucha más gente entusiasmada con su candidatura, pero probablemente el votante duro de Beatriz Sánchez menos. Entonces vamos a ver cómo eso pesa, porque además yo creo que Mayol ha tenido un desempeño bien notable entre la franja y las apariciones públicas. Gloria, ¿y se está estancando Guille? Porque usted está participando en la campaña Sí, he de estado Guille. colaborando con la campaña. Obvio, vemos que no ha figurado durante todo este tiempo partió con fuerza. ante los chilenos, pero se estancó, además que ha tenido como movimientos erráticos, desapareció durante todo el verano, no se le escucharon propuestas y ha estado lejos del sentir de la ciudadanía. Y sumando a eso, estaba con los partidos de la nueva mayoría y después dijo que quería ir como independiente. Entonces está en este momento Errático en sus declaraciones. ¿Qué pasa con él? Yo creo que pasan dos cosas. Uno, yo creo que es inevitable entender que si bien él emerge como una figura más desde la ciudadanía, o sea, con un apoyo más ciudadano que de los partidos, también su vínculo es partidario y en el fondo que son ambas cosas, y yo creo que la labor en general de los líderes políticos es reivindicar también el rol que tienen los partidos políticos. No nos gustarán a veces cómo hacen las cosas, los partidos políticos a veces son una cosa complicada para entender en general la ciudadanía, a veces no hacen la pega que tienen que hacer, pero en rigor los partidos políticos son importantes para la democracia, entonces tampoco uno puede prescindir de ellos, ¿no? Es decir, no, en realidad yo me voy a relacionar directo con la ciudadanía y aquí los partidos no importan. Y yo creo que hay una cosa que de hecho, toda la campaña básicamente de recolección de firmas para poder inscribir la candidatura de Guille depende de muchos de los partidos. Yo creo, mira, no tengo cifras, pero yo creo que va muy bien en los datos. La gracia que tienen los partidos de la nueva mayoría en general es que tiene una articulación bien importante a nivel territorial.
Lo digo particularmente porque conozco la realidad del Partido Socialista. Entonces así se levantan también parte importante de estas voluntades para poder juntar las firmas. Yo creo que va a lograr con creces. Tienen que buscar la gente que no está inscrita en los partidos. Exactamente, y por lo tanto lo que se ha hecho es un trabajo a nivel territorial de presencia en ferias, de presencia en distintos lugares de aglomeración donde los militantes son los que finalmente van a juntar las firmas. Yo no tengo duda que se va a lograr la verdad que se va a lograr la meta. Pero es bien patético. ¿Cuánta gente del comando que tenía o asesores de Ricardo Lagos pasaron a la candidatura de Guillén en este momento, como el caso suyo? Del equipo, 2. Ahora, yo estoy en un rol... Es que el equipo de Ricardo Lagos eran varios grupos de personas. Sí. En mi caso en particular, del equipo en el que yo trabajé, que era el equipo básicamente programático, los que tuvimos la redacción del programa, somos 2 personas las que estamos colaborando, unos con más y otros con menos presencia. Lo mío ha sido más bien una colaboración más de segunda línea, he participado en algunas reuniones, si me han pedido algunos documentos, algo los proveo o con ideas, sin duda en función de la experiencia o la expertise que puede tener uno, pero probablemente no en la primera línea porque no ha sido por lo pronto mi opción y tampoco es algo que me hayan solicitado en particular. Y hay otra parte de persona también que estuvo en ese equipo, que es Álvaro Díaz, un economista muy destacado, que fue además embajador en Brasil, que también ha estado colaborando más directamente en el equipo programático con Alejandro Guillén. Gloria, hay un cambio en la política, no de Chile, sino mundial, porque sale el señor Trump en Estados Unidos, después aquí claro, o sea, hay un cambio. ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que pasan 2 tipos de fenómenos y que desde la centroizquierda más una preocupación particular. Uno, que efectivamente las democracias han ido pasando por una situación que es compleja. Yo creo que hoy día no hay duda que la democracia es el mejor sistema para organizarnos como sociedad, por la serie de garantías que tiene. Pero la democracia tiene sus dificultades. Y esas dificultades están muchas veces relacionadas con, primero, estas instancias como de intermediación. Los partidos políticos, no solamente en Chile, en el mundo están en crisis. Porque los partidos políticos que son concebidos como intermediación entre la sociedad civil y el Estado ya no están cumpliendo su rol, claramente. Sí. Y empiezan a emerger entonces otro tipo de movimientos en el mundo que en el fondo traspasan aquello. ¿Por qué no cumplen su rol? ¿Hacia dónde se ha desviado el partido político? Porque es que pasan 2 tipos de cosas. Pues mira, hay de hecho un par de autores que hablan como de la postdemocracia o esta democracia continua. Pues los partidos políticos son súper eficientes cuando tienen que ganar muchas veces elecciones y para eso están preparados. Pero hoy en día uno no tiene un ciudadano que entre a la elección y sale a la elección y después se va para su casa y nada más. Hoy en día el ciudadano, y particularmente con las redes sociales, siguen participando permanentemente. El ciudadano hoy en día demanda muchas más cosas de la democracia que lo que demandaba antes. Piensen ustedes que el voto universal, por ejemplo, para hombres y para mujeres, en general la sociedad es una conquista apenas del principio del siglo XX. De esto, hasta llegar hasta ahora, la sociedad ha ido evolucionando, eso acompañado por la tecnología, acompañado por una serie de fenómenos que ocurren en la sociedad, requiere una forma distinta de la estructura de representación de asociarse o vincularse con las sociedades. Y eso hoy en día no está ocurriendo. Al mismo tiempo, Gloria, situaciones como el Partido Socialista, que tiene acciones de SQM, y que se financia y que financia campañas con estos fondos, y el Partido Comunista, que se dedica a arrendar las sedes pero se las arriendan entre ellos, o sea, es todo un arreglín en los partidos de izquierda. Es que termina pasando. Yo creo que lo del Partido Socialista primero tiene que ver, para ponerlo en su justa dimensión, lo del Partido Socialista fue una decisión porque se le devolvió al Partido Socialista un patrimonio que de alguna manera la dictadura le había arrebatado. Se le devuelve al Partido Socialista, para no tener a la mesa del partido la decisión de en qué se invertía, cómo se invertía, en el fondo para poder rentabilizar ese dinero, lo que hicieron fue que generar una comisión. Y esta comisión yo creo que en algunos casos tomó decisiones que eran erradas. Pero la comisión era del mismo partido. Pero una comisión que le rendía cuentas al Comité Central, no a la mesa. Y eso es importante, ¿por qué? Porque una mesa de un partido puede querer intencionar ciertas decisiones e incidir mucho más de lo que corresponde en esa decisión. Pero Insulza dijo que no me vengan a decir nada porque todos sabían. Él sabía también. Mira, lo que pasa es que lo escandaloso es no que exista una comisión independiente
que se dedique a cuidar el patrimonio del partido. Lo complejo es donde tú inviertes. Y ahí sí yo creo que es complicado. Hablar Porque de SQM, que es el yerno del asesino de Pinochet, lo que ha sido lo peor de lo peor. Incluso pero más allá de SQM, buen capitalista. Pero incluso más allá de SQM, yo creo que lo complicado es que un partido político que está representado en el Congreso, que está representado en el Poder Ejecutivo, que tiene distintas instancias de representación, esté tomando decisiones que afectan a cualquiera sea empresa, se llama SQM, Periquito Los Palotes, lo que sea, toma decisiones sobre esas empresas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la sospecha que uno podría tener? Mira, en realidad, esa empresa, que en el fondo donde el partido tiene acciones, entonces puede verse, de alguna manera, intermediada esa decisión por mira el escándalo. La decisión de inversión. Entonces, lo que hay que evitar, más allá de lo de SQM, que yo encuentro que ha sido uno de los peores escándalos, igual que lo de Penta, probablemente uno de los peores escándalos de la democracia en Chile en los últimos años, porque por en el fondo la transversalidad de la influencia del dinero en la política, pero más allá de eso, no voy al hecho puntual del conflicto. Eso es lo que se sabe, pero realmente yo creo que lo que no todos se sabe los partidos, mucho más. claro, todos los partidos estaban en lo mismo. Tanto atacaron a Piñera, tanto atacaron a Piñera con sus inversiones en Invermar, por la ley de pesca y por decirle que tenía influencia en aprobar la ley de pesca. Y el Partido Socialista estaba haciendo exactamente lo mismo, o sea, si está participando directamente en las acciones de las empresas. Es que ese es el punto, por eso yo pongo el foco no en ese SQM, sino que en el conflicto de intereses. Y nuevamente la felicito, Gloria, que sea capaz de reconocerlo y decirlo. Lo encuentro realmente espectacular. Porque yo creo que el punto está dado en el conflicto de interés, por eso yo insisto. ¿Por qué SQM? No es por Ponce Lerú que SQM puede ser complejo, particularmente en este caso por el Partido Socialista, o sea, sino peor, que porque ese es un si hay una inversión que implica que ciertos parlamentarios de ese propio partido tienen que ver con esa decisión, eso genera por supuesto un ruido, aunque la toma de decisión sea impecable, y aunque éticamente sean irreprochables los parlamentarios que toman esas decisiones, pero, ¿cierto? O sea, en política yo creo sobre todo en los momentos que vivimos hay que ser y parecer, por lo tanto es muy importante evitar los conflictos de interés. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que es la buena noticia dentro de todo? Porque para no poner la nota, sí, me parece regio. Que yo creo que hoy en día estamos en una situación donde este tipo de cosas nos importan y nos van a importar cada vez más. Entonces va a ser muy difícil que los mantos de opacidad que existen en la política estén, o sea, se van a ir despejando. ¿Vendieron las acciones o no vendieron las acciones? Es que la decisión fue, entiendo, no seguir invirtiendo en el mercado de capitales que implicara en el fondo algún tipo de conflicto de interés. Por lo tanto, puro bono del extranjero y no tener nada más que ver con eso, para que no se sientan las sospechas. Y eso ahora van a ser los bonos de Trump. Cambiando de tema, tú estabas en el equipo de redacción, me imagino, o de definición del programa de Ricardo Lagos. ¿En qué área específicamente? ¿En el área constitucional? Estuve en el área que era como todo el primer capítulo que tenía que ver como con abusos en general, y ahí me tocó trabajar en el tema participación ciudadana, el tema constitucional, que trabajamos junto con Francisco Soto, que además era el Consejo de Observadores del tema constitucional, y bueno, y había un par de cosas más que tenían que ver con derechos humanos y ese tipo de cosas. ¿Cuánto de ese programa va a pasar ahora a Alejandro Guillet? A ver, lo que han dicho las candidaturas hasta ahora es que van a adoptar básicamente todo. En el programa particular ahora que presentó Alejandro Guillet, por lo menos en el tema constituyente hay una opción fundamental y hay una cosa que tiene que ver, que es interesante, que tiene que ver con el vínculo con la ciudadanía. Por lo tanto, promover, por ejemplo, que era lo que nosotros sosteníamos, mecanismos de democracia directa, que es, en la lógica de la crisis de las democracias representativas, una muy buena manera de aproximarse a los ciudadanos. Aparte de todo lo que está ocurriendo hoy día con las primarias, y que igual llamamos a votar a todos los que lo puedan hacer, ¿cuánto les influye a ustedes, como nueva mayoría, como apoyando a Guillet, el que exista Carolina Goich? ¿Y cómo piensas tú que se va a solucionar esa situación antes de la elección de noviembre? Yo tengo la mejor opinión de Carolina Goich. Yo creo que ha sido una tremenda senadora. Y la verdad que además una senadora que representa una sensibilidad dentro de la democracia cristiana, que una sensibilidad mucho más progresista. De hecho, fue muy bien leído desde La Moneda, desde la propia idea de los que representa la presidenta Bachelet, que haya llegado ella a la presidencia de su partido. Sin embargo, yo creo que uno logra entender esta decisión
solo porque hay también la necesidad de la democracia cristiana de reperfilar o de buscar de nuevo su identidad. Y eso implicaba necesariamente no renunciar de nuevo a tener candidato presidencial, sino que a levantar un candidato presidencial. Y así uno se explica esta decisión. Porque la verdad es que lo de Carolina Goich, con la estructura partidaria y todo, con varios meses de exposición, lo ha logrado despegar de manera relevante. ¿Qué es lo que uno esperaría? ¿Y no habrá algún voto escondido? ¿No estará pasando, no sé, porque la gente no quiere decir, sí, yo estoy con la Carolina Goich, me gusta? Ese fenómeno que se llama espiral del silencio, que es como, como la corriente mayoritaria que se usa. Y yo creo que los chilenos somos bien buenos para hacernos los que no. Sí, pero no decir los huevoncitos. Pero mira, estamos hablando como de 5 puntos. Me gusta ese. Estamos hablando de 5 puntos que serán a lo más 10. O sea, tampoco estamos hablando de que exista. Quizás. O sea, las encuestas se equivocan, pero no tan radicalmente. Pero mira, o sea, con Trump, además las encuestas con tienen Trump? que tender a tener. Sí, pero ojo que lo que pasó en Estados Unidos también tiene que ver con su sistema electoral, que es complejo. Sí, el sistema complejísimo. Claro, el sistema electoral en votos populares, Trump perdió. Vale. Él ganó en el colegio electoral, por lo tanto, lo que hubo una apuesta ahí fue más bien a ir a los cabezas de serie, si ustedes quieren, concentrarse en ciertos estados, y eso fue lo que hizo que Trump ganara. Sí. Entonces las encuestas se equivocan, pero tampoco tanto. Gloria. Entonces uno podría pensar que Carolina Goich está como o por sobre Guillé o cerca de pasar la segunda vuelta. Yo tengo mis dudas. Cuando nosotros entrevistamos a Ricardo Lagos para nuestro libro Chile, donde estamos parados, él nos dijo que él no pensaba volver a ser candidato. Y hace 2 años y medio. Y su señora, cuando salimos, nos encontramos con ella, que también la habíamos entrevistado antes cuando estaba en La Moneda, y ella dijo, por ningún motivo, no. Entonces, bueno, nosotros nos despedimos sin saber qué es lo que iba a pasar después. Pero no habrá sido, que iba a ser candidato. Pero no habrá sido culpa de Ricardo Lagos el no haber preparado a alguna persona que pudiera estar a la altura de él para ir de candidato. Pero no es culpa de Ricardo Lagos. Yo creo que lo que hay aquí es una responsabilidad compartida de la nueva mayoría en general y antes de la concertación, de no haber preparado a una generación o la generación de recambio, que creo que la derecha sí lo ha hecho bien en ese sentido. Uno ve más renovación a la derecha que en la Mira, hay un CAS peleando ahora y va a haber un CAS peleando en las primarias. Sí, o sea, hay una renovación en el Parlamento. Hay una renovación en el Parlamento. Pienso, por ejemplo, en diputados como Jaime Belolio, de la UDI. Sí. Súper interesante. Cosa que no pasó en la centroizquierda. Creo que en parte está muy aferrado por dos cosas. Por dos cosas. Uno, porque efectivamente los liderazgos, los actores relevantes no hicieron esa apuesta, que yo creo que Ricardo Lagos, por ejemplo, ahora legítimamente quiso hacer. En el equipo que yo participé éramos todos sub-45. Sí. Pero también hay una responsabilidad de esa generación y ahí yo me hago cargo también. O sea, yo soy parte de una generación que estuve en la universidad, por ejemplo, en los 90, donde ya que había cierta desmovilización política en la universidad. Y tampoco es que haya habido una cosa generacional. Sí, y yo soy parte de esa generación. Y por eso creo que la generación que nace al alero de la movilización estudiantil del 2006 es una generación que es súper distinta a la mía. De hecho, mi generación, a mí me cuesta convencer a mis pares muchas veces y me dicen, tú, Gloria, que te dedicas a estas cosas, que como que a nadie le importa. Gloria, ¿por qué te gusta la política? Bueno, porque yo creo que la política mueve todo en el mundo. Y todo, pero muchos de mis amigos todavía. En cambio, las generaciones más nuevas tienen otro sentido de la política. Ojalá exista la posibilidad todavía. Estamos a punto de terminar. Solamente quiero hacer un llamado a que la gente vaya a votar, que participe, que somos chilenos y esa es una gran responsabilidad. Y por otro lado, que gane Chile. Eso en el fútbol. Nos sumamos, pues, por supuesto, de todas maneras. Damos las gracias a Gloria por sus fantásticos comentarios y tu opinión respecto del día de hoy. ¿Invitas a votar a la gente? O sea, totalmente. Yo creo que vas a preparar el asado. Voy a ir a preparar un asado, sin duda. Bueno, yo no puedo votar en esta primera en particular, pero no, me parece que todo exactamente, pero el ejercicio ciudadano de tener que manifestar la opinión, cualquiera que ella sea en el espacio que sea posible, yo creo que hay que ocuparla. Nos vivimos quejando de que la ciudadanía... Sí, pero por supuesto, además, pues. Así que no, pero nos vivimos quejando de que la democracia, que la política, uno tiene que involucrarse y ser corresponsable del mundo en que construye. Así que lo que es importante era votar. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Aquí finaliza una nueva edición de
El Péndulo. Un programa periodístico de entrevistas, análisis y comentarios sobre la contingencia nacional. Con las periodistas Celeste Ruiz de Gamboa, Raquel Cordero, Verónica Reyes y Noelia Miranda.